Bien, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Me alegra una vez más haber recibido la invitación para predicar la palabra del Señor de este lugar. Y antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar ahí donde estamos. Señor, ilumínanos con tu gracia esta hora, Señor, con el poder de la sabiduría y tu entendimiento, Padre. Que al abrir tu palabra, Señor, seas tú el que nos dirija en entendimiento y en verdad. Que hoy se oiga no la voz de un hombre, sino la voz del Señor hablándonos a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender una verdad más el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Existen dos tipos de personas referentes al cristianismo, referentes a la verdad de Cristo. Unos que son totalmente ajenos a Jesús. Hace poco conocí a un profesor en la universidad que es muy despectivo con las cosas de Dios y abiertamente lo dice. Dice cosas como, por ejemplo, ¿por qué la Biblia dice que la fe mueve montañas? Usted tiene fe, vaya y mueva esa montaña. Y es desafiante. Y es abiertamente desafiante en contra de Dios, en contra de su trono, en contra de las creencias. No le importa, la universidad tiene una política que los sábados no da clase por respetar la libertad religiosa de que los adventistas. A él no le importa y hoy programó clase. Porque perdió una hora, no quiso explicar por qué el jueves y ahora programó clase el sábado. Y no le interesa a los adventistas que hayan en el grupo. Entonces es una persona que abiertamente se opone a Dios y que no quiere nada que saber de Dios. Y por otro lado, estamos las personas que queremos caminar con Cristo, que queremos estar con Cristo, conocerlo más y estar en su presencia y llegar al reino de los cielos. Hay ese dos tipos de personas. Y hoy me quiero enfocar en las personas que decimos buscar a Cristo, en las personas que decimos estar en la presencia de Dios. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que realmente nuestra mente imagina cuando dice yo estoy en la presencia de Jehová? O yo estoy en la presencia de Dios, o yo hoy me siento en la presencia de Dios. Porque normalmente delimitamos la presencia de Dios a un sentir. Entonces hay una vigilia, alguien ora bonito, entonces yo me siento conmovido, lloro, pero después de que salgo de la vigilia, el resto de la semana sigo igual, el resto de mi vida sigue igual, y no pasa nada, pero yo sentí que estaba en la presencia de Dios, yo lo sentí. O en la iglesia cantan un himno bonito, me recuerda algo, lloro, pero después de que se acaba el himno me desconecto y mi vida sigue igual. ¿Será que eso es la presencia de Dios? ¿Será que esos momentos son la presencia de Dios? Claro que no. Y primeramente vamos a leer el Salmo 27, el verso 8. Salmo 27, verso 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso dice el rey David en uno de sus salmos, el Salmo 27, verso 8. Mi corazón ha dicho qué cosa, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay dos maneras de que podemos conocer a Dios. Hay dos maneras de conocer a Cristo. Una es mirando sus manos. ¿Por qué las manos? ¿Qué simbolizan las manos? Las acciones. Entonces, cuando yo conozco a Dios solamente de las manos, quiere decir que a mí solo me interesan los milagros, solo me interesan las cosas buenas que pasan en mi vida, pero llega la dificultad y ya dejo de sentir la presencia de Dios. Pero mientras Dios esté extendiendo sus manos sobre nosotros, ahí sí todo va bien. Yo vengo a la iglesia, la presencia de Dios está conmigo, no pasa nada, todo, estoy súper conectado, pero cuando siento una dificultad, entonces, ¿pero por qué Dios? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Y nos alejamos. Y eso es una manera de ver a Dios, simplemente con las manos. Pero cuando usted mira el rostro de una persona, usted tiene que levantar su cara y mirarlo a la cara. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Porque pasa algo cuando conocemos el rostro de Dios. Pasa algo. Primeramente, que al levantar nuestro rostro estamos exponiendo nuestra vida. Y eso le pasó al profeta Isaías. Cuando estaba en la visión del reino de los cielos y le muestra a Dios su gloria, le muestra a Dios su trono. ¿Qué dice Isaías? Ah, Señor, me siento en tu presencia. Qué bienaventurado me siento yo de estar contigo, Señor. No. Maldito el día en que nací. ¿Dónde hallaré yo consuelo? ¿Dónde? Se sentía mal. ¿Por qué? Porque al levantar el rostro hacia Dios, yo estoy exponiendo
mi pecado. Y mi pecado se deja ver. Por ejemplo, Pedro en Lucas 5:8. Señor, yo me siento un pecador, yo soy un pecador. ¿Cómo te vas a fijar en mí si yo soy un pecador? ¿Por qué pasa esto? Porque al levantar el rostro y conocer a Cristo, yo tengo que exponer mi verdadera cara. En cambio, si conozco sus manos, yo solo hacia abajo y no tengo que exponer mi carácter. Y entonces ocurre ese fenómeno de que muchos años en una iglesia, muchos años sirviendo en el Evangelio, militando en las filas de Cristo, estando en una iglesia, pero sigo siendo el mismo de hace 20, 30, 40 años. No es porque Cristo no haya hecho nada, es porque yo no he levantado mi cara para ver el rostro del Rey. ¿Se entiende la idea? Entonces, para conocer bien a Cristo Jesús, hay que levantar nuestros rostros y ver a Cristo cara a cara. Conocer a Cristo personalmente, una relación íntima. Y para entender un poco mejor el concepto de lo que es la gloria de Dios, para entender un poco mejor quizá ese concepto de Jehová, ¿cuál es la gloria de Dios? ¿Cómo se define esa gloria de Dios o cómo sé que estoy habitando en la gloria de Dios? Vamos a ir a Éxodo 33. Un capítulo muy famoso, lo hemos estudiado recientemente en los repasos de lección, ¿cierto? Aquí el capítulo se titula Dios promete su presencia, porque ese es el tema. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Cómo saber yo si estoy habitando realmente en la presencia de Dios? ¿Cómo sé si Dios realmente está en mi corazón? ¿Cómo saber si el Señor realmente está en mi vida? Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 15, pero antes les voy a dar el contexto del resto del texto. Israel hacía poco había cometido una falta gravísima. Moisés fue llamado al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Se quedó 40 días hablando con Dios en ayuno, en oración, allí con el Señor en su presencia. El pueblo temió, entonces dijo, Moisés se murió, vamos a levantar un altar, vamos a levantar un becerro de oro, vamos a adorarlo, vamos a adorar a alguien, porque necesitamos adorar a alguien. El pueblo levantó un becerro con el oro que habían sacado de Egipto, adoraron, había fiesta, Moisés baja, rompe la ley, porque el pueblo había roto su promesa delante de Dios, que lo iba a seguir, que lo iba a acompañar. Había roto, Moisés rompe las tablas de la ley. Y el pueblo recibe un castigo, el pueblo es... Y Dios, hay un tema porque Dios quiere destruir al pueblo, por su pecado, por su maldad, porque el pueblo, de tantos prodigios que había visto, porque el pueblo había podido sentir la presencia de Dios de alguna manera, ver la columna de nubes, ver la columna de fuego, ver el agua de Mara convertida en agua dulce y potable, ver el mar rojo abriéndose, ver las plagas de Egipto, habían visto a Dios, pero no lo conocían. Israel no conocía al Señor. No lo conocía porque apenas hubo una prueba, de una vez se alejaban. Solo conocían las manos de Dios, sus obras, sus prodigios, pero a Dios no lo conocían. No conocían realmente al Señor. No habían levantado sus rostros para confesarse delante de Dios, sino simplemente agachaban su cabeza y cuando esos milagros se apartaban, renegaban. Y cuando llegaban las cosas malas, renegaban. Se acababa el agua, pero ¿por qué el Señor nos trajo aquí? Era mejor ir a Egipto. Se acababa el maná, ¿por qué tanto maná? Yo quiero carne. En Egipto teníamos más comida, teníamos más opciones, porque solo conocían las manos de Dios. Pero Moisés pensaba diferente. Moisés tenía otro pensamiento. Vamos a leer el versículo 15. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El pueblo, ¿cuál era la promesa que tenía el pueblo? ¿Para qué Dios los sacó de Egipto? Para llevarlos a la tierra prometida. Ese era el propósito. Y Moisés aquí perfectamente hubiera podido decir, Señor, entrégueme la tierra prometida. Permítanos llegar a la tierra prometida, permítanos entrar, conquistarla. Pudo haber orado así, claro, totalmente válido, porque esa era la promesa. Ese era el fin y ese era el camino por el que Dios los estaba conduciendo. Pero Moisés no pide por Canaán. Aquí Moisés no está pidiendo por la tierra. ¿Qué pide Moisés primero? La compañía de Dios. Porque él entiende que las bendiciones que lo rodeaban no eran nada si al favor de él no estaba el que permitía esas bendiciones sobrenaturales. Si a favor de él no estaba aquel que hacía llover pan del cielo, que le daba agua de la roca, que le cubría del sol y del frío del desierto, que le permitía todo, que permitía que sus calzados no se acabara, que sus ropas se mantuvieran intactas en medio del desierto. Moisés entendía que no solo eran los prodigios como lo veía el pueblo, que mientras estuvieran los prodigios todo estaba bien, y cuando se acababan ahí sí renegaban. No,
Moisés entendía que más importante que Canaán era que la presencia de Dios permaneciera con ellos. Y eso es lo que debe también priorizar en nosotros. Más que un milagro, más que una señal, primero nuestra oración debería ser como la oración de Moisés. Si tu presencia no está conmigo, no me dejes avanzar. Si tu presencia no está conmigo, no me dejes seguir adelante, porque yo quiero tu presencia. De resto no me interesa nada más, porque tu presencia va conmigo. Y esa es la garantía que Moisés tenía. Y esa era la fortaleza que Moisés recibía para seguir avanzando. En medio de un pueblo incrédulo, que le sacaba la rabia, porque Moisés era un hombre. Y en medio de un pueblo que lo estresaba, que lo cargaba, su paz y lo que le permitió ser el hombre más manso sobre la tierra, no fue porque él fuera un hombre maravilloso, era porque el Señor le daba paz, porque la presencia de Dios le dio la tranquilidad, de que estaba con él y él solo tenía que dejar su paz en manos de Dios y Dios resolvía las dificultades del pueblo. Ahora vamos a ver lo que realmente Moisés pide. Luego Moisés más adelante pide que Dios le revele su gloria. Es una petición un poco atrevida, ¿no? ¿Y cómo nos imaginamos la escena? Entonces imaginamos que un rayo poderoso cae del cielo y sale una luz que ilumina la noche en día y que un terremoto en el monte Sinaí y algo grande, la presencia de Dios se manifestó con Moisés. Vean que no es tan así. Cuando Moisés pide la presencia, Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria, el verso 18. Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien, toda mi gloria delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia al que tenga misericordia. Seré clemente con quien seré clemente. Lo que Dios le está diciendo es que pasará su nombre delante de él. ¿Y qué era el nombre de una persona en la antigüedad? ¿Qué significaba un nombre? El carácter de la persona. Ejemplo, Jacob, el engañador. Luego se volvió Israel, has peleado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Vean que el nombre tiene algo que ver. El nombre tiene algo que ver. Osea significa salvación. Y cuando a Osea le cambian el nombre a Josué, es Dios es mi salvación. Entonces vean que el nombre tiene algo que ver con el carácter, con la manera de ser, con ese carácter que los padres veían con el que su hijo había nacido y el nombre era muy importante. Por eso también hubo el conflicto con Juan el Bautista, que querían que se llamara como su padre porque era como ese significado de llevar el legado de su papá. Pero Zacarías dijo que se iba a llamar Juan, porque ese era el designio del ángel, porque era como esa marca del nombre, el carácter de esa persona. Usted escuchaba el nombre en el Medio Oriente, en esas culturas, y era escuchar, Jacob es un engañador. Tal cosa es esto. Ya, era como una etiqueta. Y Dios dice, haré pasar una luz brillante delante de ti, y luego habrá un rayo y un terremoto y un incendio y se sentirá la presencia de Dios en toda la... No, yo haré pasar mi nombre, mi carácter pasará delante de ti, mi misericordia, mi clemencia, mi paciencia. Yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Soy clemente con quien quiero ser clemente. ¿Qué está diciendo Dios? Mi presencia y mi gloria es mi carácter. Mi presencia es mi carácter. Buscar la gloria de Dios no es buscar maravillas en el mundo. Algo que se abra el cielo y se vea un sol brillante y que caiga aquí, como lo presentan las películas, un rayo de luz y una llama de fuego gigante desaparece aquí. No, eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios se refleja en mi vida cuando el carácter de Dios está en mí. Y eso lo dio Dios a notar aquí. Nos mostrar grandes maravillas. Cuando Juan 1.14, el versículo que leíamos, hablaba de que Dios hizo carne y la presencia y la gloria de Dios había habitado con él, con Jesús. No era porque Jesús solamente hacía milagros y grandes señales y prodigios. Era porque él revelaba el carácter del Padre al mundo y mostró que se podía vivir conforme al Padre en el mundo lleno de pecado. A eso llegó a demostrarlo. Y por eso el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y la gloria de Dios se mostró en él. La gloria de Dios es el carácter de Dios. ¿Hemos tenido verdaderamente la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Pueden ver los demás la gloria de Dios en mí? No grandes señales y prodigios, no una luz trascendente, no. El carácter de Dios en mí. ¿Pueden verlo? ¿Pueden
vivirlo, pueden sentir, este es diferente, es alguien diferente, no es alguien del común, es una persona diferente, piensa diferente, actúa diferente, no por egoísmo, sino por amor. En un mundo tan carente de amor como el terremoto que despertó grandes cosas en Colombia a nivel nacional, que uno ya no sabe en el mundo si la persona está ayudando porque de verdad ama a los demás y quiere servir, o porque quiere mostrarse al mundo que yo sirvo y que yo soy una gran persona y miren lo bueno que soy, cómo dono y cómo ayudo. Uno ya no sabe la intención del corazón. El mundo puede ver la diferencia en nosotros. El mundo puede ver a Cristo, puede ver la gloria de Dios, que es su carácter, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y vean que es algo que no es tan difícil de mostrar. Es más, no hay que demostrarlo, porque el Señor lo hace solo. Cuando Dios renueva el pacto, más adelante, en en el capítulo 34, más adelante, que Moisés desciende de la montaña, recibiendo las nuevas tablas de la ley, sucede algo interesante. Y es que cuando Moisés baja del monte, hay una característica diferente. Y es que su rostro empezó a iluminar. Pero él no se dio cuenta. Moisés no sabía que su rostro brillaba. Pero el pueblo le dijo: Moisés, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás brillando de esa manera? ¿Qué fue lo que viste? Moisés, yo estoy brillando. Moisés no se daba cuenta. Moisés no sabía. Pero estaba reflejando la gloria de Dios. Cuando yo reflejo la gloria de Dios, no me doy cuenta. No tengo que demostrarlo ni hacer grandes esfuerzos. Cuando yo convivo con el Señor, como Moisés convivió con el Señor, la gloria de Dios se refleja en mí y los demás la pueden ver, aunque yo no la perciba realmente. Porque yo digo, ¿en serio soy brillante? ¿Por qué soy diferente? No, no veo nada, pero los demás sí lo pueden ver. Y los demás lo pueden percibir. Y qué bonito esto. Y qué bonito hacerlo. Vamos a ir ahora a Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Juan 17, 3. ¿Lo tenemos? Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. La vida eterna comienza caminando con Jesús desde aquí. La entrada al cielo comienza cuando yo con Jesús convivo desde aquí. Les decía, amigos de Jesús, una vez que tuve la oportunidad de estar allí, ¿cómo vamos a reconocer a Jesús? ¿Cómo vamos a saber quién es Jesús en el cielo si yo no lo conozco desde ahora? Si yo no sé quién es. Si no me dedicaba a convivir con Él desde ahora, ¿cómo pretendo yo reconocerlo en el cielo? ¿Cómo pretendo yo, Jesús es usted? ¿Cómo sé yo quién es Jesús si yo no lo conozco? ¿Cómo me va a reconocer Jesús a mí si yo tampoco levanto mi rostro y permito que Él también me vea como soy? Tal como soy, como dice el himno. Como soy de pecador, pero que Él me transforma. ¿Cómo me va a reconocer Jesús? ¿Entienden lo que es la vida eterna? La vida eterna no comienza en el cielo, comienza desde ahora, desde aquí en la tierra. Es el momento de caminar con Cristo Jesús. Y es el momento de levantar nuestros rostros y poder ver la gloria de Dios, que no son grandes señales y prodigios en lo principal. No es eso. Esos son reflejos del amor, reflejos. La principal gloria de Dios es su carácter. Y por medio de su carácter Él permite las grandes obras. Pero principalmente su carácter. Ya. Eso es lo que el Señor quiere demostrar. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Si no ha habido un cambio en nuestras vidas, si seguimos con las mismas tendencias del viejo yo, del viejo hombre, ¿por qué es? Porque es que Jesús no pasa por la vida del ser humano desapercibido. Jesús no pasaba por la vida de un enfermo y el enfermo seguía igual. Jesús no pasaba por la vida de los publicanos y los que lo aceptaban seguían igual. La vida de los demás cambiaba, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús hacía un milagro no solo externo, interno, y ese era el mayor milagro que Jesús podía hacer. Ahora, para ir concluyendo, vamos a Mateo. Jesús dice algo muy interesante en este libro, Mateo 11, y vamos a situarnos en el versículo 7, y les voy a dar el contexto de lo que Jesús estaba hablando. Mateo 11, verso 7. ¿Saben quién fue Juan el Bautista, no? Era el primo de Jesús, aquel Elías que iba a proclamar el mensaje de Cristo, que prepara el camino para la venida de Cristo, el que predicó, el que permitió
el que abonó la tierra, el que permitió para que Jesús llegara a sembrar las semillas del Evangelio, fue ese hombre que preparó, un hombre que vivió en la lejanía, en el desierto, preparándose, un hombre consagrado al Señor. Y Jesús menciona en este texto que no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Entonces imaginemos lo que era Juan el Bautista, el privilegio de preparar el camino para el Mesías. Pero como un ser humano, Juan el Bautista en un momento tuvo dudas y le manda a preguntar con sus discípulos si era Jesús el Mesías que estaban esperando o había que esperar a otro. Habiendo predicado Juan que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora preguntaba, Señor, ¿ese es usted o tenemos que esperar a alguien más? Porque es normal que lleguen los momentos de dificultad, es normal que dudemos, es normal. Tenía duda. Pero Jesús le dice a sus discípulos, díganle lo que ven. Los ciegos andan, los ciegos pueden ver, los leprosos son sanados, las personas son perdonadas. Díganle díganle lo que vieron. Ya, y no fue a visitarlo, ¿no? Y para Juan fue suficiente. Y Juan ahí entendió que ese era el Cordero de Dios. Y su duda fue disipada. Y entonces había mucha gente que estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo, que lo que los discípulos de Juan le dijeron, y, uy, ¿cómo así? Pero si yo escuché a Juan, y ahora Juan está preguntando si es este o es... Entonces, ¿qué está pasando? Y la gente se empezó a preguntar, y hubo un murmullo en la multitud. Y entonces Jesús empieza a hablar a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A quién esperaban ver? ¿Alguien que se dejaba llevar por las opiniones de los demás? ¿Alguien que se doblaba como las cañas del desierto se doblan con las tormentas de arena, que van de lado a lado, que no tienen un rumbo fijo? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. El término vestiduras delicadas es vestiduras de púrpura, lino fino, ropa fina. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un rey, a un poderoso, a un rico? Ellos están en la casa de los reyes. ¿O qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué esperan ver? Pero, ¿qué salisteis a ver? Vuelvo a preguntar. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, de aquí yo llevo mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Es decir, de entre los hombres nacidos de mujer, el más grande es Juan, pero se puede superar, porque el más pequeño en la tierra es mayor que él. El que sirve va a ser mayor que él. El que está dispuesto a amar al otro va a ser mayor que él. Hay posibilidades de serlo. Hay posibilidades de ser más grande. Hay posibilidades todavía. No significa que ya no haya nada más grande y que ya se acabó todo ahí, que no hay posibilidad de aspirar a más. Sí se puede. Nosotros somos los que nos hemos cerrado a esa puerta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Y aquí Jesús nos habla a nosotros. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. El término muchachos se refiere también a niños. Los niños que se sientan en las plazas y hacen lo siguiente, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Entonces los niños en las plazas, lo que quiere decir el comentario bíblico es, jugaban a, digamos, una boda, un banquete, una fiesta, entonces los demás niños tenían que bailar y disimular que estaban en una fiesta, como en un momento alegre, pero es como decir, tocaron la flauta, trataron de alegrar, pero no quiero jugar, y me quedo ahí. Entonces, bueno, entonces juguemos a un funeral, estemos tristes, no quiero hacer nada, no, tampoco. Ni feliz ni triste, ni una vara del desierto que se mueve lado a lado, ni un rey, o sea, ¿qué esperaban ver? ¿A qué compararé esta generación? Y entonces, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y Jesús ahí está diciendo lo que la gente decía de Juan el Bautista. Un hombre que vivía en el desierto, que se vestía con pieles de camello, langostas y miel silvestre. Ahora le decían, está loco. Eso es lo que dice cuando dice está endemoniado, está loco. Ese no está acuerdo. Un hombre que vive en el desierto, y eso es lo que decía la gente, la sociedad de ese momento de Juan. Y entonces vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí, hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
Y eso es lo que decían de Jesús. Porque se sentaban en la mesa con los publicanos, con los pecadores. Y entonces, como ellos tenían la fama de ser comilones y belones, tildaban a Jesús de hacer lo mismo, de comilón y de bebedor de vino. Y eso es lo que decía la sociedad, los rumores de la sociedad. A Juan, porque no bebía estas cosas, porque no compartía estas cosas, porque vivía en un aislamiento especial por el pacto que tenía, le decían, está loco, está endemoniado, tiene un demonio. Y Jesús, que se sienta con la gente y es más cercano, que llega y come con los pecadores, le dicen comedor y bebedor. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir sabiduría de niños? Porque no saben lo que quieren. ¿Qué quieres tú hoy de Dios? ¿Qué esperas tú hoy de Dios? ¿A qué compararé esta generación? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿A quién esperabas ver? ¿A una vara que se mueve de lado a lado? ¿Que va para donde yo le digo que vaya? ¿Y que yo camine y que Dios bendice mi camino como yo quiero? ¿Y que yo hago lo que quiere y Dios me bendice? ¿A qué estamos esperando de Dios? ¿Que abra el cielo y se partan las montañas para que creamos en Él? ¿Qué queremos ver? ¿Nos parecemos a esta generación que describe Jesús? Tocamos la flauta, nos alegrasteis. Endechamos y no entristecisteis. Porque Juan no comía ni bebía y decían, demonio tiene. Yo como y bebo y dicen que soy comedor y bebedor de vino. Porque no estamos contentos con nada. ¿Qué estamos esperando hoy de Cristo? ¿Qué estamos esperando recibir hoy? ¿O qué le estamos dando al Señor? Es el mensaje que traigo hoy para ustedes. Reflexionar en este texto y comparar si nosotros estamos siendo quizá como esos niños que Él compara. Que una cosa no sirve, la otra tampoco. Porque todo tiene que ser como yo quiero. Y yo ni siquiera sé lo que quiero porque una cosa tampoco, otra cosa tampoco. Entonces, ¿qué es lo que buscamos de Dios? Un Dios que solo actúe las manos para afuera y que las manos estén así sobre ustedes y ya. Pero no levantamos el rostro como el pueblo de Israel, sino se quedaban ahí mirándolo. Y mientras hubieran bendiciones, todo iba bien. Señor, te serviremos, te seremos leales, cumpliremos tu ley, tu pacto. Moisés va a hablar con el Señor tú, porque nosotros obedeceremos todo lo que el Señor nos diga. Pero apenas se acabó una prueba, una duda, Moisés se demoró mucho en bajar, se acababa el agua, se cansaron del maná, llegaron a un lago de agua amarga, recién cruzado el Mar Rojo, llegaron al Mar Rojo, dudaron, de las plagas dudaron, de Moisés dudaron, porque realmente no conocían a Dios de rostro, sino lo conocían de manos, de acciones y ya. De acciones y ya. ¿Cómo quieres conocer tú a Dios? ¿Un Dios de emergencia? Un Dios que solo está ahí para resolver los problemas. Cuando nosotros mismos nos envolvemos en una situación y ahí sí, Señor, ayúdame. Y el Señor llega y nos resuelve la situación. O esas oraciones que uno hace, Señor, por favor, si tú me sanas de esta enfermedad, si tú me libras de este problema, yo te prometo que haré. Y el Señor sana y se nos olvida la promesa. O queremos ser como Moisés, que no se conformó solamente con ver una columna de nube, con una columna de fuego, con ver maná cayendo todos los días del cielo, con ver las codornices que llegaban al campamento, con ver milagros y señales, que él mismo los obró mediante el poder de Dios, que él pudo haberse conformado con eso y decir, Dios está conmigo, y aún así pide que tu presencia esté conmigo, Señor, y que quiere ver su gloria. Porque él entendía algo, y es que esas cosas no tenían sentido si el rostro de Dios no estaba sobre él, y si no permitía que Dios actuase en su vida. Conocer a Dios quizá puede incomodar, porque hay que levantar el rostro, y hay que exponer la verdadera naturaleza, porque con Dios no se puede jugar a las máscaras, con Dios no se puede jugar a ser el buen cristiano en un lado y por otro lado no. A Dios no se le puede ocultar nada. La invitación es a que levantemos el rostro hacia el cielo y lo miremos a los ojos, porque Él quiere ser un Dios cercano, no un Dios de milagros y señales, un Dios cercano, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para finalizar, quiero contarles algo que hablé con el hermano Lascarro, que tuvo la campaña en Riveras. Se habla en primeros escritos, en la página 41,
perdón, capítulo 41, verso 5, como el verso 5, de que el Orión va a ser el lugar donde el reino de los cielos se va a ver en el cielo y ahí va a ocurrir los sucesos de la venida de Cristo y de ahí, de Orión, de la constelación de Orión, las 3 estrellitas que ustedes ven en el cielo en la noche, como un cinturón, de allí se abre el reino de los cielos y Jesús se muestra en las nubes de los cielos. Eso es lo que dice White. Y se menciona el cinturón de Orión. Pues resulta que nosotros vivimos en la Vía Láctea, no en la galaxia. Y la galaxia está dividida como por bracitos, tiene bracitos. Y en el mismo brazo que está nuestro planeta está el cinturón de Orión. En el mismo brazo donde nosotros estamos viviendo en este momento está ese cinturón donde el reino de Dios se va a mostrar, donde lo vamos a poder ver. Cuando la Biblia relata el reino de los cielos se ha acercado, no es una profecía de que Jesús llegó a la tierra, no, porque de verdad el reino de los cielos se acercó a la tierra, porque de verdad el reino de Dios se está acercando, porque el mundo ya está mostrando las señales, porque ayer hubo un terremoto en Indonesia, porque además de los terremotos están habiendo incendios, porque además de los incendios está habiendo hambre, y porque todas las señales se están cumpliendo en un tiempo más veloz todavía. Se está cumpliendo las promesas, la profecía de Cristo. Y hablando, hermano, y hablando, sí. los dolores, ¿cómo es? Hablando dolores, ¿cómo es la parte de dolores de qué? Sí. Y eso ya lo estamos sintiendo. Exactamente. O sea que estamos viviendo esa época. Bueno, en esa parte tenemos que tener cuidado Sí. y nosotros mismos, los seres humanos, pensar, ¿no? Pensar que no estamos muy lejos de la venida del Señor porque se están viendo las Sí. cosas que están escritas. Están pasando, sí. Están pasando. Miren esto. Todo el tiempo no ha habido guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. En toda la historia ustedes pueden revisar terremotos muy viejos y los hay. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Que en una semana han habido 2 terremotos en diferentes lugares del mundo. Que en un solo año es la primera vez que hay más de 6 terremotos de más de 7.0 en diferentes lugares del mundo. Que han habido muchos calores, que han habido muchos volcanes activos, que han habido muchos incendios, que se ha multiplicado la intensidad de estas señales. ¿Y eso qué quiere decir? Que el fin está cerca. ¿Y cómo estamos con Dios? No estamos bien. No estamos ¿Cómo está nuestro rostro? No estamos preparados. No estamos preparados. ¿Cómo está nuestro rostro? A mi Dios no hay que mentirle. ¿Está agachado o estamos mirándolo? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa es la reflexión que les traía el día de hoy. Que podamos mirar al cielo. Vamos a orar y luego vamos a cantar el mismo himno del inicio. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor Jesús, las señales se manifiestan con más intensidad cada día, Padre. Más que antes, cual nunca se había visto en la tierra. Más de 6 terremotos en un año. En menos de un año, Señor, que llevamos. Con destrucciones incalculables. Y no solo los terremotos, incendios, el cambio climático. Y la naturaleza muestra y habla, Señor, de que tú estás cada día más cerca porque estas señales se han intensificado, Padre. Porque eso es una muestra de que tú vienes en las nubes de los cielos. Pero debemos conocerte, Señor. Nos hemos conformado con simplemente mirar tus manos, mirar lo que tú haces y ya. Solo por momentos, acercarme cuando me siento bien. Pero cuando pasa algo difícil en mi vida, reniego como renegaba el pueblo de Israel, Señor. Porque no te conocemos de rostro, porque no hemos visto a Dios, porque no hemos levantado nuestro rostro para que el Señor haga la obra en nosotros y refleje su carácter en nosotros. Queremos hoy alzar nuestros rostros al cielo, Padre. Queremos hoy levantar nuestros rostros, Señor, y poder verte cara a cara, poder ver tu carácter, poder conocerte, Señor. Así tengamos que exponer nuestros pecados más profundos del corazón, pero queremos ser sanos. Y que tu gloria, Señor, que tu presencia se refleje en nuestra vida, Señor. Que tu presencia la puedan notar los que nos rodean. Que el pueblo remanente de Dios pueda reflejar a Dios en su vida diaria. Vivir no solo un momento en su presencia, no solo un sábado o mediodía, sino toda
la vida, caminar con Dios. Permítanos evaluarnos, Señor. Y que ese mensaje que dejaste en Mateo 11, ¿qué estamos esperando? ¿Qué más estamos esperando para creer? ¿Qué más estamos esperando, Señor, para buscarte? ¿Qué más estamos esperando que se cumpla para que caigamos en cuenta nuestra razón de que nos hace falta, Señor, conocerte, reflejar tu rostro y tu amor? ¿Qué más hace falta? ¿Qué estamos esperando de Dios? ¿Quién es Dios para nuestra vida? ¿Qué significa Dios para nosotros? Gracias, Padre, por este hermoso mensaje que has traído tú, Señor. Permítenos tu bendición en este resto de tu día santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, el rostro de quien quiso nuestra salvación.